Según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decalopsis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en los Hechos de los Apóstoles leemos las siguientes palabras que San Pedro dirige a los allí reunidos. Vosotros sabéis qué es lo que sucedía en toda la Galilea, empezando de Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como a Jesús de Nazaret Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo. A él, porque Dios estaba con él, había pasado por la tierra haciendo el bien y sanando a todos aquellos con cuales había gobernado el diablo. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles. Y Marcos, en el Evangelio de hoy, menciona la multitud asombrada que dice: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús hace solamente y únicamente el bien a todos y para todos. Estaba unido con todo su ser, con su Padre del cielo. Caminaba y hacía cosas en la fuerza del Espíritu Santo. Y dice que ha venido a cumplir no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y por eso podía hacer todo bien. San Pablo dice: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Aquel que nos fortalece sabemos que es el Espíritu Santo. Recordemos de esos 7 dones del Espíritu Santo, como nos enseña la Santa Iglesia, la Santa Escritura. Más de 700 años antes de la vida pública de Jesús, el profeta Isaías anuncia al Mesías y menciona varios milagros que el Cristo hará en su pueblo. Así el profeta menciona que los sordos escucharán y que la lengua de los mudos empezará a clamar de alegría y glorificar al Señor porque por fin pueden hablar. Y todo eso se cumplió a través de Jesús, el único Salvador de la humanidad, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Le traían a un hombre sordo y mudo y le pidieron que imponiera las manos sobre él. Y la gente creía: si Jesús impone sus manos sobre él, este hombre que sufre va a sanar.
Y eso realmente pasó. Entonces, y tantas veces, muchas sanaciones. Gracias a Dios, lo mismo está sucediendo hasta el día de hoy a través de muchos servidores de la Iglesia de Cristo y a través de las almas cristianas. El Espíritu Santo hace unas obras maravillosas en la Iglesia y en el mundo. Cuando trajeron este hombre ante Jesús, que era sordomudo, Jesús lo apartó a solas, lo separó de la multitud. Jesús se escondió de las cámaras y fotocámaras y de la muchedumbre. Él sabía actuar así muy a menudo. Cristo no busca el sensacionalismo y no busca los aplausos. Él es el Hijo humilde. Tampoco expone a este hombre a las miradas de los hombres curiosos, porque este hombre le basta con su sufrimiento de la vida. Igual como a la pecadora pública y a tantos pecadores que se arrepentían, nunca humillaba públicamente, sino al final, como un amigo, como el Padre, con mucho amor les decía cuando todos se iban, les decía: ahora ve y no peques más, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios, nos dice la Santa Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Dios triuno, Jesucristo, el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. No busquemos con la mirada la ayuda alrededor de nosotros, sino con la mirada busquemos la ayuda desde arriba. Jesús, en todas las situaciones, sean más fáciles o más pesadas, dirige su mirada al cielo y ruega, ora, se apoya en su Padre del cielo. Jesús pide la ayuda desde lo alto y nos ha dejado un ejemplo. Y por eso Jesús dirigió la mirada hacia el cielo, expiró y dijo al enfermo: Éfata, es decir, ábrete. Y enseguida se le abrieron los oídos. Se soltó la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Dice el Evangelio de hoy: qué alegría de este hombre cuando todo lo podía escuchar, todo lo podía oír y cuando pudo hablar como todos los demás. Qué alegría, qué celebración de Dios. Precisamente de eso nosotros los que escuchamos y oímos tenemos que reflexionar, tenemos que pensar en esto y celebrar al Señor, porque nosotros en realidad toda nuestra vida oímos y escuchamos y hablamos. Cuánto más deberíamos de celebrar a Dios, porque todo eso y tantas cosas más lo tenemos por años y lo utilizamos por años. Cuánto nosotros, tantos dones que Dios nos dio por nuestro nacimiento, cuánto lo reconocemos y cuánto agradecemos para la multitud de los dones que hemos recibido sin nuestro mérito. Y hay que preguntarnos cuánto hemos agradecido a Dios por esos dones, cómo los hemos utilizado. Un día o pronto vamos a tener que dar la cuenta ante Dios sobre todos aquellos dones. Por eso, hagámonos la pregunta diariamente: ¿qué hago yo hoy con tantos dones de Dios?
Este hombre del Evangelio ha recibido el don de escuchar. Preguntémonos qué nosotros los cristianos escuchamos diariamente con nuestros oídos. ¿A quién yo, el cristiano, cada día expongo mi corazón y mis oídos? ¿Qué hombre y con qué contenido pongo en mi cabeza a través de los medios? ¿A quién doy? ¿A quién permito que me forme y que me dirija? También ese don magnífico de hablar que Jesús dio al hombre del Evangelio de hoy, al que yo he recibido gratuitamente desde el Señor con mi nacimiento. ¿Cómo lo utilizo y cuánto agradezco? ¿Qué es lo que digo con mi lengua, con mi corazón ante los demás? Este hombre que tartamudeaba, cuando empezó a hablar, daba gloria a Dios y le agradecía y le ayudaba a los hombres. ¿Qué hablo yo? ¿Qué digo yo de Dios y de los hombres y de mis prójimos? ¿Cómo utilizo el don del hablar que he recibido gratuitamente? Hablando sinceramente, a veces cuando escucho varias personas y también la gente que habla a través de los medios y portales y etcétera, uno realmente tiene vergüenza, tiene dolor escuchar todo eso. Si se trata de los fieles, los hombres bautizados o los no creyentes. A uno realmente le duele y le impone incómodo escuchar todo eso lo que se dice, porque el otro siempre tiene razón. Aquel que se dirige a la iglesia y al país y a los fieles y a los no creyentes siempre tiene razón. Nunca dice nada de sí mismo y de sus debilidades, de las debilidades de su familia, de sus padres. Y allí hay mucho material para grabar una serie cada día sobre nosotros y nuestra familia y parientes. A ellos los conocemos 20, 40, 60 años. Allí tenemos tanto material. Nunca debemos y no tenemos que hablar sobre los hombres en la iglesia o sobre los hombres en la política o en otras estructuras, sino solamente de nosotros mismos y de los nuestros. Hay tanto material para hablar de nosotros mismos, pero no. El don de hablar a través de los medios mayormente utilizamos para apuntar con el dedo a los demás. Y eso no es tan doloroso, porque de eso hablan aquellos que no han conocido a Cristo, sino incluso aquellos que lo conocieron, o aquellos que incluso son más que eso. Realmente nosotros vamos a dar cuentas al Señor sobre eso, sobre cómo utilizamos el don de hablar, el don de lengua. Este hombre del Evangelio de hoy, cuando recibió este don de hablar, empezó a glorificar a Dios. Y yo supongo, porque sería normal, que celebraba y daba gloria a Dios cada día y agradecía por ese gran don de hablar y ayudaba a tantos. Nosotros lo hemos recibido todo eso gratuitamente. La pregunta es ¿cuánto celebramos, cuánta gloria damos a Dios con nuestras palabras? ¿Cuánto bien decimos sobre nuestros
prójimos, especialmente en los medios o a través de los medios. A tantos nunca los hemos visto, ni los conocemos, ni los conocimos, y hablamos de ellos como si todos los días estuviéramos con ellos, pues vamos a dar cuentas a Dios. Por eso, si tenemos que decir la verdad, digamos la verdad sobre nosotros mismos y nuestra familia, públicamente. Hermanos y hermanas, oremos a Jesús para que miremos más a nosotros mismos y nuestros pecados y nuestras debilidades, y que seamos más humildes, que invoquemos más la misericordia de Dios y que estemos más agradecidos. Dichosos aquellos que invocan la misericordia de Dios y dichosos aquellos que son agradecidos.